Una generación de idols que nació literalmente para dominar internet, porque sí, Japón acaba de crear otro fenómeno idol. Pero Candy Tune no es solamente otro grupo kawaii del J-Pop. Detrás de sus sonrisas brillantes y canciones adictivas existe una estrategia, una identidad visual perfectamente diseñada y una nueva forma de entender la cultura idol moderna. Y lo más impresionante es que en muy poco tiempo comenzaron a llamar la atención no solo en Japón, sino también entre fans internacionales del J-Pop. Esta es la historia de Candy Tune. Antes de comenzar, suscríbete para más historias sobre idols y artistas japonesas, J-Pop y el lado más interesante del entretenimiento en Japón. Con su actitud, la historia de Perfume, Kyary Pamifane de Mogami Musume. En Japón, el mundo idol cambia constantemente. Cada año nacen nuevos grupos, nuevos conceptos y nuevas generaciones, pero solo algunas logran destacar en una industria que literalmente vive saturada de competencia. Y aquí es donde aparece Candy Tune, un grupo idol que rápidamente comenzó a llamar la atención por algo muy específico, su capacidad de combinar la esencia clásica del J-Pop kawaii con una estética moderna diseñada completamente para la era de TikTok, Reels y viralidad digital. Porque Candy Tune entiende perfectamente algo. Hoy, ser idol no significa únicamente cantar bien o bailar bien. También significa tener clips compartibles, crear momentos adorables y construir una identidad visual imposible de ignorar. Y aunque desde fuera pueden parecer solamente un grupo colorido y energético, la realidad es que detrás del proyecto existe una producción muy inteligente, especialmente porque forman parte de una nueva generación idol que ya no depende únicamente de televisión japonesa o medios tradicionales. Ahora, internet puede llegar a un público más amplio. Candy Tune debutaron en 2023 con la agencia Asobi System y Kawaii Lab. También se les conoce como Kianchu. El grupo está producido por la productora Misa Kimura, ex integrante de Mosu Beams. Candy Tune debutó con Tune My Way y la idea de representar una explosión de dulzura, energía y diversión visual. Si conoces un poco del mundo Harajuku, idols o artistas kawaii, probablemente ya hayas escuchado ese nombre antes. El grupo está conformado por 7 integrantes: Mizuki Kirihara, Rino Fukuyama, Ninako Ogawa, Natsu Minami, Kotomi Tachibana, Shizuka Miyano y Vivian Marukawa. Cada integrante posee una personalidad muy marcada, y todo está pensado para que los fans puedan conectar emocionalmente con ellas. El mismo año 2023 lanzaron Kachu y QQ Cute, y también dieron su primer show. Asobi System ha sido clave en la evolución de la cultura kawaii contemporánea de Japón, una cultura donde música, moda, redes sociales y personalidad se mezclan para crear artistas con identidades muy fuertes. Porque en el mundo idol, la conexión emocional es importante, y desde el inicio, Candy Tune entendió cómo construir esa cercanía con el público, con sus lives, TikToks, eventos e interacción constante. No solo quieren ser escuchadas, quieren convertirse en parte del día a día de sus fans, y lo lograron bastante rápido. Si hay algo que hizo que Candy Tune destacara inmediatamente, fue su estética, porque no intentan verse misteriosas y no intentan parecer inalcanzables. Todo lo contrario, Candy Tune abraza completamente lo adorable del J-Pop moderno, colores pastel, expresiones exageradas, coreografías energéticas con vestuarios llenos de detalles. Aunque su concepto parece extremadamente kawaii, también está cuidadosamente diseñada para captar atención instantánea en redes sociales. Su sencillo Bye Bye Fight de 2024 fue un éxito viral, acumulando más de 10 millones de reproducciones un año después de su lanzamiento.
Cada presentación tiene momentos pensados para clips virales, cada canción posee partes fáciles de recordar y cada coreografía tiene movimientos diseñados para redes sociales. La nueva generación idol japonesa entiende perfectamente que hoy la viralidad puede ser más poderosa. Kiss Me Patissier se hizo viral en TikTok. De hecho, muchos fans internacionales descubrieron a Candy Toon precisamente gracias a pequeños clips virales en redes sociales. Cuéntame, ¿cómo descubriste tú a Candy Toon? Y eso demuestra algo muy importante. Ahora las idols pueden crecer globalmente desde internet. Mochikun, idols y artistas japonesas. Conforme Candy Toon comenzó a crecer, también empezó a construir una identidad musical cada vez más reconocible. Sus canciones mezclan pop brillante, ritmos extremadamente pegajosos y una energía diseñada para levantar el ánimo instantáneamente. En 2024 las eligieron para la categoría de Artista Revelación en los Yahoo Search Awards y en 2025 Bye Bye Fight lideró las listas de las 50 canciones más populares, así como las listas de TikTok. Han tenido presentaciones en Sib Shinuku y en 2024 hicieron su primera presentación en Tailandia. Pero más allá de la música, su verdadero poder está en cómo transmiten felicidad. Y sí, eso puede sonar simple, pero en realidad, lograr que miles de personas sonrían con solo escuchar una canción es muchísimo más difícil de lo que parece. Parte de su ascenso también ocurrió gracias a la manera en que manejan internet. Candy Toon entendió perfectamente cómo funciona la atención moderna. Videos cortos, momentos virales, contenido constante e interacción rápida. Otra cosa es que en sus conciertos está permitido tomar fotos y grabar, ya que las chicas son muy cercanas a sus fans. Y poco a poco empezaron a aparecer cada vez más en timelines, recomendaciones y videos compartidos por fans del J-Pop, especialmente entre audiencias jóvenes, porque Candy Toon representa algo muy específico, la evolución digital de las idols japonesas, y aunque parezca extraño, ellas entendieron eso muy rápido. Candy significa una persona amable y Toon armonía y melodía, así que representa la esperanza de que al igual que los caramelos con diferentes sabores y formas, las integrantes, cada una con gustos y personalidades distintas, se unan para crear su propia melodía pop. Mizuki Kirikara es de la prefectura de Ibaraki, su color es el azul y su apodo es Kiri-chan. Es presentadora del programa de radio Candy Toon Kirihara Mizuki's Blue Radio en la Lucky FM Ibaraki Broadcasting. Rino Fukuyama es de Tokio, su color es el azul claro y su apodo es Rinomaru. Sabe danza y bailes, así que antes de unirse a Candy Toon, bailó para otros grupos, le gusta el básquetbol y es árbitro con licencia. Nanako Ogawa es de Hokkaido y su color es el verde menta. Su apodo es Nachiko y Nachi-san. Tuvo experiencia en el grupo idol Login en 2019 y ganó el premio Bibi en Miss ID. Kotomi Tachibana es de la prefectura de Fukuoka. Su color es el rojo y su apodo es Kotomin y Yugiri Neki. Y tiene especialización en ballet moderno, lo que le ayuda en el baile. También el Oirouri, que es una actuación tradicional japonesa. Ha trabajado con los grupos Angie et Foleta y Aficionado. Miyano Shizuka es de la prefectura de Kanagawa, su color es el morado y su apodo es Shin-chan. Tiene una gran habilidad para cantar y bailar, además de otras aficiones como los videojuegos, anime y películas. Anteriormente formó parte del grupo idol Setsuna Anastasia, producido e interpretado por la exintegrante de AKB48 Sato Shiori. En ese momento tenía el nombre de Kamiya Shizuka. Murakawa Vivian es de la prefectura de Fukuoka, su color es el rosa y su apodo es Bibi y Bibi-chan. Ella es la más alegre y positiva del grupo. Tenía pensado dedicarse a la moda antes de entrar a Candy Toon. Además, fue miembro de SKT48 junto con Tsukashi Amane de Fruit Zipper, el cual ya tenemos video en el canal. Tiene 10 años de experiencia siendo idol
y lanzó su marca Bizudle. Natsu Minami es de Tokio, su color es el anaranjado y su apodo es Nathan. Tiene la habilidad para confección de ropa, le gusta la fotografía, el anime y el cosplay. Fue manager de un grupo idol y trabajó como modelo. Cuentan con su primer álbum homónimo Candy Tune y su segundo álbum Fight de 2025, con varios sencillos digitales. Otra cosa es que al fandom se le llama Ami-chan, ya que las chicas lo eligieron vía X, antes Twitter. Mochi-kun, idols y artistas japonesas. Kiss Me Patissier, esta canción es muy popular entre los fans y fue liberada como sencillo en CD en 2024. En 2025 alcanzó más de 9.5 millones de vistas. Hisatsu Asato Pose, esta canción es de 2023 y simboliza la imagen kawaii debido a las poses que hacen. En 2025, esta canción logró las 1.11 millones de vistas. Oshizuki Shindoi, esta canción está dirigida más a los fans y las chicas aparecen también como otakus y ha alcanzado más de 860,000 visualizaciones. Lo interesante de Candy Tune es que representan perfectamente hacia dónde se dirige el mundo idol moderno. Un lugar donde las idols ya no viven solamente en escenarios físicos, sino también dentro de redes sociales, tendencias y comunidades digitales globales. Se han presentado en The First Take y aunque se les vio nerviosas en ese momento, lograron interpretar Bye Bye Fight con esa emoción que las distingue. Tuvieron su segundo aniversario que se agotó, celebrado en Aichi, Osaka y Tokio, y ese mismo año realizaron una gira llamada Candy Tune Japan Tour 2025 Autumn. Son parte de una generación que creció entendiendo internet y eso cambia completamente la manera de conectar con el público, pero además también ayudan a mantener viva la esencia clásica del J-Pop kawaii, porque aunque Japón ha cambiado muchísimo, la necesidad de música alegre, colorida y emocional sigue existiendo. Y quizá por eso Candy Tune conecta también con tantas personas, porque en un mundo lleno de estrés, polémicas y negatividad, ellas ofrecen exactamente lo contrario: energía, diversión, color y una sensación de felicidad instantánea. Tal vez para algunas personas eso parezca superficial, pero para muchos fans esa alegría puede significar muchísimo. Candy Tune es una representación de cómo la cultura pop japonesa está evolucionando frente a una nueva generación conectada completamente a internet, un mundo donde las idols ya no necesitan esperar años para ser descubiertas, donde un clip viral puede cambiarlo todo, y donde la conexión emocional con los fans sigue siendo el corazón de la industria. Pero también hay algo importante: a veces la gente subestima el poder del J-Pop. Hacer sonreír a alguien durante algunos minutos también puede cambiarle el día, y quizá esa sea la verdadera magia del idol y J-Pop, no solo entretener, sino crear pequeños momentos de felicidad en medio del ajetreo. Y Candy Tune parece haber entendido perfectamente cómo hacerlo. ¿Ya las conocías? ¿Cuál es tu Oshi favorita? Déjamelo en los comentarios. No olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre idols y artistas del J-Pop. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase idol.